Muy buenas tardes, compatriota. Muchas gracias por acompañarnos en la escoba.social. Con mucho gusto lo invito a visitar nuestro sitio en internet www.laescoba.social. Ahí usted podrá escuchar nuestros podcasts, leer nuestros comentarios y observar nuestros videos. Aquí tengo un recorte de periódico de cuando el excandidato a la presidencia del Frente Amplio, Edgardo Araya, hoy defensor de damas en pleito con millonarios, se oponía a aprobar una moción de protesta contra el dictador Ortega. Conocimos a don Edgardo como un líder ambientalista que logra la gran victoria de acabar con el proyecto de la mina de oro de Cruzitas. Bueno, todo un tema para discutirlo a nivel jurídico y a nivel específicamente jurisprudencial. Ahí lo catapultó la propaganda. Se convirtió en el Juan Santamaría Verde de Costa Rica. Y bueno, y fue diputado en el gobierno del Cachetón Solís, 2014-2018. Siempre defendiendo a el régimen totalitario de Nicaragua. ¿Qué pasa con Cruzitas? Hay un juicio dentro de pocas semanas donde no sé si por tercera vez se va a juzgar a un grupo de funcionarios y al exministro Dobles del MINAE en el gobierno de Arias. Una injusticia, una infamia, una barbaridad, una hazaña extrañísima de algunos sectores del Poder Judicial y del Poder Político. Porque aquí hubo una gran injusticia y un gran show que hizo la fiscal Navas cuando trajo a Arias y dijo que lo iba a meter en el enredo y no sé qué, pues está todo prescrito. ¿Qué fue lo que quiso hacer la Navas? No lo sé. Pero sí aquí hay un detalle que es muy interesante. Al ministro Dobles lo juzgan por haber firmado un decreto con el presidente Arias. Pero a Arias no lo van a juzgar y ya le prescribió. Entonces yo me pregunto, no solo como abogado, sino como ciudadano, como cualquier alumno de este país que llevó educación cívica y sabe que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente y el ministro del ramo, y que un decreto no lo firma solo el presidente o no lo firma solo el ministro, lo firma el presidente y el ministro de la cartera correspondiente. Entonces, ¿por qué van a juzgar a Dobles y no a Arias? Porque hay una corte profunda que sabe cómo proteger a don Oscar. Recuerde que esa corte profunda es la que logra en la sala constitucional que se deje sin efecto la reforma que se hizo a la Carta Magna donde prohibía la reelección presidencial. Entonces ahí tuvimos segunda ronda de los Arias, 2006-2010. ¿Se acuerda, compatriota, cuando le ofrecieron un BMW si se aprobaba el TLC? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Cruzitas? Se hace todo aquel escándalo y bueno, la nación, que ahora es más aliada que nunca del partido rémora del chancletismo parlamentario, convirtió hace algunos días a el ex candidato a la presidencia del Frente Amplio, Edgardo Araya,
en comentarista de una página, El engaño de la legislación minera. También La Nación hace 6 años publicó una primera página sobre la fiebre del oro en Cruzitas. Bueno, ese es el juego de La Nación. Ustedes saben quiénes tienen minas de oro legalizadas. Aquí hay familias muy poderosas, familias empresariales de mucho prestigio, que tienen una mina de oro legalizada en Avangares. ¿De qué se preocupan? ¿Qué es ese cuento del daño ecológico, del daño ambiental? Claro que si las cosas no se hacen bien, cualquier explotación minera de un cauce de río, de un tajo, puede producir daño ambiental, por supuesto. Cualquier cosa podría producir daño ambiental. Pero aquí hay que dejar clara una situación. Es que si vivimos en un país que tiene gran potencial minero, no solo de oro, y de otros recursos naturales, que en el primer mundo saben explotarlos sin daño ambiental, es una barbaridad que unos cabezacalientes chancletudos, yo no sé si al servicio de Ortega, no quieren que las cosas en minería se hagan bien, porque recientemente el gobierno de los Estados Unidos le cerró las puertas al oro de Ortega. ¿Será que el oro de Cruzitas cae en las garras de Ortega? ¿Será que el desmadre que hay en Cruzitas desde el exitoso triunfo jurisprudencial de Araya le ha salido barato al país? El gobierno hace esfuerzos por poner orden, pero el asunto de Cruzitas es solo una parte de un gran problema, que es una gran decisión que debe tomar la sociedad civil costarricense bien informada. Es si vamos a legalizar o no la minería metálica. Y aquí juega un papel trascendental el Colegio de Geólogos. Existen posibilidades gigantescas de tener esa industria minera que nos permita crecer económica y socialmente. Y media docena de chancletudos tienen todo frenado. Ahora andan con otro telele, con los del PAC, con la ley de hidrocarburos. Cuidado. ¿Dónde está el plan? En tener un país divino lleno de iguanas y monitos y lapas y todo el pueblo en la miseria sin poder crecer. Pongamos granjitas de monitos, de lapas y de tepescuintes y de garrobos. No tengo problema, multipliquémoslas. Pero por favor, pensemos en serio cómo producimos más para crecer económica y socialmente. Es más fácil, para crecer humanamente. Pero vean qué curioso, porque yo sí recuerdo a este señor Araya que abría sus mandíbulas en los debates de la campaña del 2018. Bueno, a mí me incomodaba mucho porque brillaba mucho, entonces en esos debates hay muchas luces y yo lo único que le veía eran las calzas de las muelas porque abría la gran bocota. ¿Qué pasó con la candidatura de este señor del Frente Amplio? Primero entra poderoso y entra en aquel chorro que logra Villalta en el 2014. 354,000 votos, el 17% de los votos emitidos. Y después viene la pifia de Edgardo Araya. ¿Sabe cuántos votos obtuvo Edgardo Araya en el 2018? 16,782 votos.
se vino del 17% de Villaltica en el 14 al 0.78%. O sea, Edgardo no logró ni el 1%, una veinteava parte de los votos que había logrado Villalta. ¿Y qué obtuvo? Una curulpa Villaltica, por supuesto, si eso es el carrusel de 3 caballitos van dando vueltas. ¿Se acuerda también lo que le habían hecho a un diputado del Frente Amplio que le montaron una pata chancho, que se puso a llorar? Hasta Toñoño lloró, que era presidente de la Asamblea, porque había tenido un problema de acoso, de naguas o no sé qué, y lo hicieron que estaba con enfermedad terminal y lo apachurró Villaltica, al estilo de las checas, al estilo de aquellos tiempos de Stalin, o todavía no viajemos en el tiempo, al estilo de las hordas dictatoriales de el señor Ortega, al que el Frente Amplio nunca ha querido que en la Asamblea se apruebe una moción de protesta. Después vienen las elecciones del 2022 y Villaltica saca 182,000 votos. O sea, el 8.7%, la mitad de los que había sacado en el 2014. Y bueno, pone al sexteto del chancletismo parlamentario, que un día hace el ridículo y al día siguiente lo hace 4 veces, que son los portavoces de la prensa canalla y del banquero, del prestamista intocable. Vi una foto un día de estos del tal diputado Ariel con los chiquitos de la secundaria que fueron a hacer alborotos a la casa presidencial. Oiga, pero qué barbaridad. Esta gente del partido Rémora no tiene límites. ¿Cómo manipulan? ¿Cómo utilizan todo para crear ese caos que les permita lograr ahí una masa de desinformación, de intriga y de daño social incalculable? Pero bueno, volvamos al tema de la minería. Discutámoslo. Que los geólogos tomen la batuta y que expliquen científicamente por qué es viable, posible y necesario legislar correctamente sobre la minería metálica y sobre la minería de agregados, que ahora están todas revueltas en el Código de Minería, y también hablar en serio de qué es lo que hay que afinar en la ley de hidrocarburos. Pero Costa Rica no puede seguir pensando que todos los tesoros que tiene, como se oponen los 6 chancletudos, no podemos utilizarlos bien para salir adelante. Por supuesto, en el mundo de las minas, en el mundo de los negocios, en el mundo financiero, claro que hay grandes intereses, como los grandes intereses que tienen los vendedores de oro de la tiranía de Nicaragua. ¿Sabe cuánto fue lo que habían vendido hace pocos meses en oro a Estados Unidos? $1,000 millones. Entonces, claro que hay un problema. El problema es Cruzitas, la contaminación. Y también hay otros problemas en otros lugares con el uso de los químicos que se necesitan para la producción del oro. Pero aquí el gran problema es la desinformación, la manipulación y el servilismo a otros intereses internacionales espurios, como la dictadura en Nicaragua del chancletismo parlamentario. Por ahora, compatriotas, observemos, pensemos, y repito mi instancia al Colegio de Geólogos. Explíquennos. Cuéntenos qué debemos hacer, pero el país no puede seguir desperdiciando sus recursos creyendo en las mentiras del partido Rémora y sin poder aprovechar
toda la riqueza que tiene nuestro país. Muy buenas tardes.